Amigas y amigos televidentes, bienvenidos a otro programa más de Tribuna Nacional. Hoy nos acompaña el licenciado Luis José Chávez, periodista, comunicador, politólogo. Con él vamos a hablar temas importantes de política internacional, de economía y la perspectiva que tiene el PRM de mantenerse en el poder más allá del 28. Pero antes vamos a unos mensajes comerciales. Luis José Chávez. Sí, señor. Regidor, presidente del Consejo de Regidores del Ayuntamiento del Distrito Nacional. Aquí está en Tribuna Nacional. Sí, señor. Como siempre. Hemos madurado aquí en este espacio, déjame decirte. Sí. Hemos madurado. Digo, podríamos decir que estamos alcoholados, ¿no? Ya. Como le decían a los plátanos, entre verde y maduro. Pero no por edad. Luis José, en el país, la República Dominicana, se va a celebrar en el mes de enero del año 26 la Cumbre de las Américas. Sin embargo, se incluyeron a 3 países: Nicaragua, Cuba y Venezuela. Y eso trajo como consecuencia que la presidenta de México declinó la visita a la República Dominicana a esa cumbre. Tú que eres politólogo, que eres un buen analista, ¿cómo tú ves esa situación? Creo, Juan Bautista Díaz Cuevas, que se ha producido un ruido innecesario y sin fundamento alrededor de la decisión del gobierno dominicano de excluir, por razones ya explicadas, a Venezuela, Cuba y Nicaragua para participar en la cumbre. Y eso tiene una explicación muy sencilla. No se trata de una decisión unilateral del gobierno dominicano. En realidad, los propios principios rectores de la cumbre establecen, por lo menos desde el año 1994, que uno de los requisitos sine qua non para participar en la cumbre es la gobernabilidad democrática entre los países participantes. Es decir, la gobernabilidad democrática es un tema transversal a la cumbre. ¿Se puede hablar de gobernabilidad democrática en Venezuela? No. ¿En Nicaragua? No. ¿En Cuba? No. Bueno, ¿de qué vamos a hablar? Inclusive la agenda establece los temas. Ese es uno. Pero también se va a hablar de acuerdos con Estados Unidos, entre los países que forman parte del concierto latinoamericano. Y claro está que si uno entiende que ese puede ser un escenario para debatir las diferencias, bueno, pues perfecto, ahí sería un buen escenario para que Petro, que tiene derecho a participar, pleno derecho a participar, y que cualquiera de los gobernantes invitados, incluyendo a un gobernante de facto como lo es Maduro, bueno, pues vayan ahí a debatir la diferencia, pero no, la cumbre de las Américas no es para eso. No es para eso, correctamente. Es para ponerse de acuerdo, es para establecer realmente niveles de coordinación y iniciativas comunes, justamente, para hacer las cosas que son necesarias desde el punto de vista. Exactamente, desde el punto de vista económico, político, institucional, es decir, en todos los aspectos en que haya niveles de coincidencia entre gobiernos que definitivamente con su
con sus virtudes y defectos, realmente se inscriben entre las naciones que se rigen por normas democráticas de convivencia. Solamente esos países en toda América Latina están fuera de ahí. Creo que si la presidenta de México se hubiera enterado, hubiera conocido o hubiera por lo menos sopesado las razones institucionales por las cuales se excluyeron a México, perdón, a Venezuela, Nicaragua y Cuba, posiblemente no hubiera tomado esa decisión, porque ella piensa que se trata de una exclusión por razones políticas. No, es que no fue Luis Abinader, ni fue tampoco el presidente de Estados Unidos cuando en Los Ángeles decidió también celebrar la última edición de la Cumbre de las Américas, los que plantearon justamente diría uno, las razones y si se quiere las condiciones necesarias para ser parte de esa cumbre. No, en la Cumbre de Los Ángeles, ninguno de esos tres países estuvieron, no estuvieron, por las mismas razones. Entonces, se trata de un evento donde se busca realmente establecer acuerdos e iniciativas comunes para que los países puedan avanzar en temas que se puedan consolidar a través de la colaboración, del acuerdo entre los diferentes países. Eso lamentablemente no se daría con países como Venezuela, Cuba y Nicaragua. No es posible, porque lamentablemente, y aunque tú y yo en algún momento simpatizamos por la causa cubana, claro que sí. Nosotros en nuestros años mozos, porque te conozco a ti desde que iniciamos el periodismo. Yo lo inicié a los 20 años. Tú andabas por ahí también. Tú estabas dirigiendo a ABC. Yo era director, a los 21 años yo era director de prensa de Informativo Nacional de Radio ABC y tú eras corresponsal en San Cristóbal. Yaguate. En Yaguate. ¿Verdad que sí, que era Yaguate? Pero Yaguate pertenece a San Cristóbal. Yo trabajaba en ese tiempo en la prensa de Valdesia, sí. Y entonces pues era corresponsal. Pues en ese tiempo realmente nosotros teníamos simpatía por el modelo de la Revolución Cubana y creíamos que era realmente un referente para los países de América Morena, de América Latina. Lo creíamos de verdad, yo lo creía, yo admiraba. Ahora, ¿qué pasó conmigo y la Revolución Cubana? Y te cuento esta anécdota. En el año 1978 yo fui invitado a participar en un evento internacional que se iba a celebrar en La Habana, que fue el Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes. Sí. Luego se celebró en Corea del Norte. La UCAI. Tenía una orientación de izquierda y yo estaba en mis aguas en ese momento. Pero cuando yo voy con un grupo de jóvenes dominicanos, donde estaba Víctor, Sonia Silvestre, Jaime David, Minu Tavares, y te cuento, los jóvenes de aquellos tiempos, y todos estábamos entusiasmados por vivir la experiencia de compartir en un escenario definitivamente favorable a la Revolución Cubana y a favor de la lucha de los pueblos del mundo por liberarse del imperialismo, como creíamos nosotros en esa época. Pero cuando a mí me corresponde, al día siguiente de estar en la jornada del Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes, cuando me corresponde hacer un recorrido por La Habana, y yo veo esa miseria material, cuando yo veo... Eso hace ya 30 años. Más... ¿Vale? Estamos hablando de más de 40 años. Y ahora la situación está mucho más difícil. Está mucho más difícil, más de 40 años. Y cuando nosotros, un grupo de jóvenes, comenzamos a caminar por las calles de La Habana y vemos ese panorama tan sombrío, que no se parecía en nada, inclusive a la realidad de las ciudades de América Latina, que en el momento de la revolución, hay que decirle, estaban, qué sé yo, 10, 15, 20 años luz de lo que representaba el desarrollo en general de Cuba,
y sobre todo desde el punto de vista metropolitano, porque Cuba era una verdadera metrópoli. Era un referente, Era un referente, para América pero Latina. nosotros vinimos a tener piso alto. Sí, ahora, hace poco. Hace unos cuantos años. Cuba tenía sí, rascacielos hacía muchísimo tiempo. Estaba llena de hoteles, tenía un malecón hermosísimo que lo disfrutaba todo el mundo. Y además había sido el primero, por ejemplo, en tener televisión a color, en tener la radio. Es decir, y es más, Cuba estaba rankeado en el año 59 como el país latinoamericano más desarrollado, específicamente después de Estados Unidos. Estaba por encima de México, de Argentina, de Brasil, de Venezuela. Venezuela también era un país también que, debido precisamente al desarrollo y a la explotación de los recursos petroleros, se había convertido también en uno de los países más ricos de América Latina. El asunto es que en ese contexto, yo lo que veo es una Habana como representación, como fachada de la realidad cubana que me hizo a mí reflexionar que eso no era lo que yo quería para la República Dominicana. Y además veía a la gente. Me encontré con un escritor y periodista que había escrito un libro sobre Capablanca, el genio del ajedrez cubano. Y me dijo, yo recuerdo que vivía en la calle Neptuno de la vieja Habana, pero en una casa, porque en La Habana realmente todo luce realmente en total deterioro. Y recuerdo que me dijo, yo lo que aspiro es un día salir de Cuba, no para quedarme, sino porque yo quiero conocer cualquier país que no sea Cuba. Yo quiero ir a América Latina, yo quiero ir a los países del este, por ejemplo, me dijo, de la órbita soviética, claro está. Y recuerdo que lo visité de nuevo en el 81 cuando participé en un festival siendo yo secretario general del Sindicato Nacional de Periodistas Profesionales. Y volví a verlo 3 veces. Y tengo la conversación registrada en un diario que yo llevaba, que casi siempre he llevado. Y cuando lo encontré la última vez estaba realmente en condiciones realmente penosas. Se había alcoholizado. Y estaba frustrado. Frustrado, absolutamente frustrado. Caramba, y eso ha sido así, y tú dirías, bueno, pero es por el bloqueo, es por el embargo. Es el bloqueo. Pero Cuba, de 193 países que forman parte de las Naciones Unidas, tiene relaciones con 191. Solamente no tiene relaciones, creo que ahora se le suma, creo que Argentina, no tiene relaciones con Israel y Estados Unidos. Ahora se le suma Argentina, pero tiene relaciones con el mundo entero. O sea que ese no puede ser un argumento para justificar realmente el colapso de Cuba en estos últimos 60 y tantos años. Y además también hay que recordar que Taiwán solo tiene relaciones con 12 países del mundo, incluyendo algunas islitas del Pacífico. Lo más importante son Haití, Paraguay y Guatemala. Pero Taiwán es la economía número 22 del mundo. La gente no se está muriendo de hambre. Y no buscan excusas, decir, no el bloqueo. No, es el sistema que no funciona. Y eso yo lo descubrí. Y como soy una persona que discierno, soy capaz de discernir y que soy lo suficientemente inteligente, dice, no, esto no es lo que yo quiero para mi país. Ya. Licenciado Luis José Chávez y amigos televidentes, vamos a unos mensajes comerciales para luego seguir con esta interesante entrevista con el politólogo, periodista Luis José Chávez. Luis José, Cuba fue un referente político en la República Dominicana. ¿Tú crees que Cuba fue el causante de que la izquierda en la República Dominicana no llegase al poder por el voto popular? Mira, si sigo hablando sobre este tema me van a acusar de ser de derecha.
Pero no. Pero una cosa es la realidad. No, pero eso no tiene que ver, señores. La política es una ciencia. Señores, el bienestar de un país no puede depender del pensamiento ideológico de algún personaje que se le ocurrió que las cosas son azul o negra. Digo, blanca o negra. No, el mundo tiene y la realidad de la vida tiene muchísimos matices. Entonces, yo, por ejemplo, que venía de la izquierda, porque me organicé originalmente en los comités revolucionarios Camilo Torres, que hice algunas pequeñas travesuras, como tirar grapa en la autopista en la carretera de la avenida Las Américas, que venía una caravana de altos funcionarios de Estados Unidos, tirar una bomba ACFA, una bomba de estruendo, en una fiesta que se celebraba en el ensanche Osama, porque me dijeron, tírala. Pero resulta que yo había, por razones de circunstancias muy personales y de familia, yo tuve que madurar muy joven. Es verdad que a los 14 años yo vendía periódicos y que trabajé en la Jajá como obrero, ¿no? Madrugando, trabajando a las 6 de a las 5 y a las 6 de la mañana. Procesando guandules, etcétera, etcétera. Que fui peón de un camión distribuidor de gas licuado, de petróleo. Es decir, todas esas cosas yo lo hice. Yo era una persona que no podía ser más pobre, porque en mi casa no había la comida si uno no la producía. Yo tuve que salir a los 14 años a buscarme la vida y ayudar a mi mamá, una madre soltera con 5 muchachos, imagínate. Entonces además yo tuve la suerte de que me incliné por la lectura. Leí muchos panfletos de izquierda, marxistas, etcétera, etcétera, Marta Heidegger, pero también me incliné por la lectura general. Es decir, me hice socio de la biblioteca Lincoln, me prestaban un libro, yo lo devolvía. Leía en la biblioteca Froilán Tavares, ahí leí yo a Balaguer, el Cristo de la Libertad, el Centinela de la Frontera. Leí a Walden de Henry David Thoreau, que fue inclusive el filósofo norteamericano que inspiró a Mahatma Gandhi en su tesis de la desobediencia pacífica. De manera que esa formación me permitió a mí discernir. No me metí yo un caquetico, tú sabes, no me metí un chip para pensar solo de un lado. Ah, no, yo soy izquierdista y por eso no puedo cambiar. Oye, la izquierda ha sido un fracaso total. Ha hecho ciertamente un bien que nadie le puede regatear. Es que en los países democráticos ha ejercido una presión para generar logros y reivindicaciones sociales muy importantes. La libertad sindical, el derecho a huelga, las prestaciones de la seguridad social, es decir, cosas que no se han logrado en la mayoría de los países del bloque soviético, que no se lograron, ni siquiera en países como Corea del Norte, ni en Cuba se han logrado en los países democráticos del mundo, gracias a ese rol que ha jugado la izquierda. Lo que yo no termino de entender es por qué la izquierda, en lugar de solo reclamar y protestar y cuestionar, no se involucra, como lo hizo el Partido de los Trabajadores de Brasil, Porto Alegre, cuando promovió el presupuesto municipal participativo. Digo yo, ese es el ejemplo que debe dar la izquierda, ser una izquierda creativa y hacer lo que muchos de nosotros hemos hecho por iniciativa propia como parte de nuestra comunidad. Por ejemplo, yo logré, encabecé la lucha por tener una escuela en la Villa Olímpica. Recuerdo que violenté un acto, el protocolo de un acto donde estaba Joaquín Balaguer, presidente, inaugurando la Villa Olímpica, y fui allá y nos presentamos y le dije, doctor Balaguer, nosotros necesitamos una escuela y necesitamos una cancha. Y él llamó a Alberto Hanna Taktuk y le preguntó, Hanna, ¿hay aquí un solar donde se pueda construir una escuela? Y Hanna se acercó y le dijo, sí, doctor Balaguer, frente a la Jajá. Y a los 5 o 6 meses estaba yo ahí pronunciando el discurso de gracia frente a Balaguer y el vicepresidente Carlos Rafael Goico Morales, que por cierto me llamó y me dijo, pero usted un pico de oro me dijo. Pero también
esa experiencia desde el movimiento clubístico también me relacionó muy estrechamente con el trabajo social en los barrios. En la Loma del Chivo, ahí nosotros logramos una escuela, sacamos el microtráfico, sacamos las pandillas, cambiamos la vida de la gente. Yo estoy escribiendo un libro que se llama... ¿Esa es tu memoria? Sí, bueno. Sí. Loma del Chivo, la comunidad que derrotó la delincuencia y cambió la vida de su gente. Pero yo logré también, gracias a mi militancia política y mis vínculos con el poder, lograr una escuela en el cruce de Guayacanes, donde no había un plantel para estudiar la intermedia y la secundaria. Ahí. Y ya llevé, por ejemplo, la iluminación del cruce de Guayacanes. Es decir, yo he hecho muchísimas cositas que no dependen de que yo esté o no esté en el poder. Pero cuando estoy en el poder, me he ocupado de hacer un ejercicio de compromiso democrático. Por eso, siendo yo presidente del Ayuntamiento del Distrito Nacional, en la gestión de Rafael Suárez Bonilla, de ahí yo creé, por ejemplo, el Cabildo Abierto, un mecanismo para facilitar la participación democrática de la comunidad. Creer las comisiones sectoriales, un compromiso para que los regidores representaran en doble vía también a la comunidad y a la institución. Y en cada oportunidad hice, por ejemplo, el reglamento municipal de publicidad exterior para limpiar la ciudad. Y le dejé a Roberto debidamente consensuado el reglamento municipal de venta ambulante y economía informal. Yo lo que digo es, señores, a veces tenemos también que hacer la revolución de las pequeñas cosas y esa puede ser una agenda interesante para la izquierda. Y si lo hacen así, bueno, que cuenten conmigo. Luis José, lamentablemente el tiempo ha sido determinante para que esta interesante entrevista contigo haya concluido y que se nos quedaron muchísimos temas. Lo que tú anunciaste será para otro programa, porque yo quiero que tú anunciaste unos temas sumamente interesantes. Yo quiero que tú le des un mensaje al pueblo dominicano y pronto volverte a traer de nuevo para desarrollar esos temas. Bueno, gracias. Yo me siento satisfecho de ser parte en un rol modesto del gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader, que me ha permitido a mí participar en algunas iniciativas donde yo también puedo aportar para mejorar la vida de nuestro entorno desde el punto de vista social. Y yo me siento satisfecho de que a pesar de las limitaciones, en medio de todas las dificultades que ha afrontado este gobierno, hemos prácticamente mejorado en todos los indicadores que tienen que ver con la mejoría de la calidad de vida y el desarrollo humano en la República Dominicana. Amigas y amigos televidentes, hoy estuvo con nosotros el licenciado Luis José Chávez. A ustedes, como siempre, les damos las gracias y yo espero que estén conmigo en otro programa más de Tribuna Nacional.